¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Ay, ¿te parece? Sí, perfecto. Perfecto, ahí está perfecto. ¿Cómo está ¿Cómo está todo? usted? ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Ahí ¿Me vamos, escucha? trabajandito. Sí, señor. Ok, perfecto. Licenciada, tenemos muchos temas. En estos días se ha popularizado un tema, se ha hecho viral un tema, porque varios medios de comunicación lo han citado, y es el tema de las vías en que una persona puede perder su visa. Y al parecer se está dando con mucha frecuencia, su visa de turista me refiero, se está dando mucha frecuencia que personas se están yendo a los Estados Unidos con las visas de turista y se están quedando más del tiempo por allá y esto. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Me gustaría que nos explicara los cuáles son los tiempos que Estados Unidos, ¿verdad? Entiende que son los correctos para una persona estar en Estados Unidos. ¿Cuál es el periodo de tiempo así que máximo que nos permitirían sin afectar nuestra visa? ¿Y qué puede pasar a aquellas personas que sobrepasan este tiempo? Antes de iniciar, buenas noches a una persona que está por ahí desde Haverhill, Massachusetts. Un placer que estén por aquí apoyándonos. Esa es parte de mi zona. En Ahí dice Jenny, más en el centro, le dice Jenny. más en el Que se ponga más al más centro, como dice Jenny. Jenny, ahí está Jenny, bien. avísame. Mira, básicamente la pregunta, todo va a depender de tu perfil. ¿Por qué? Porque una persona que ya no esté en edad laboral, entonces sea un niño que menor de 14 años, un adulto mayor entendemos a partir de los 60 años, no importa el tiempo que dure, no le va a afectar el tiempo que dure ni las entradas que haga con un visado de turista. Y esto básicamente porque va a ir de paseo, no va a ir con una intención de darle mal uso al visado. Y eso es lo que el consulado entonces toma en cuenta para no renovar este visado. Regularmente el periodo de vacaciones para la República Dominicana de un empleado es 15, 21 días. Okay. Entonces, para una persona que está en ese rango de edad, vacaciones del trabajo, entonces tú no me puedes ir a durar 3 meses de vacaciones, tú no tienes vacaciones en 3 meses. Okay. ¿Entiendes? Entonces, básicamente no es el tiempo de duración, es la intención de qué yo voy a hacer en ese tiempo. Cuando usted era chiquito, usted lo mandaba en la vacación entera. Usted salía del colegio hoy, mañana lo mandaban para donde la tía. A mí, para Haver, me mandaban al otro día de la vacación y yo llegaba la semana antes de empezar el colegio para medirme los uniformes y entrar a la clase. Nunca he tenido problemas con mi visado. Porque podía que me acogía una persona que podía sustentar lo que es mi estadía. Okay. Entonces, ¿qué está Okay. pasando? Que nos vamos de vacaciones, pero entonces ya yo voy a trabajar. Yo voy a cuidarle los muchachitos a la amiga del vecino mío. Yo voy a trabajar en la cafetería donde está mi prima. Eh, Y entonces, no voy nada más en esta época del verano que ella vende jugo. Y entonces, como está muy caliente, hay mucha demanda y entonces ella necesita más empleados. Y no, eso a mí me pagan, tú sabes, por abajo de la mesa y entonces nadie se va a dar cuenta. Mentira, se van a dar cuenta. Que usted busca 3 meses de vacaciones cuando coge licencia del trabajo aquí. Entonces, cuando tú vas a renovar el visado en este formulario, tú pones que si tienes 5 años en esa empresa y que tú trabajas, o sea, y que tú Claro. tienes un sueldo que no te permite un ahorro para tú irte 3 meses, coge licencia y irte 2 meses y medio de vacaciones a gastar dólares cuando aquí tú ganas peso. Y acuérdate que tú vas en unas vacaciones donde tú vas a gastar más,
pero a tu regreso tú sigues pagando la luz, el agua, el carro, la comida. Entonces, no combina. No hay forma de tú demostrar qué tú estás haciendo. Ahora, por otro lado, y es algo que está pasando mucho en estos tiempos después de pandemia, tenemos muchos trabajos virtuales, pero el consulado no es adivino para saberlo. Y en la información de tu formulario, de tu solicitud, entonces tú no me describes tus funciones en tu trabajo. Tú no me describes que tú trabajas de forma virtual, porque tú estás trabajando de forma virtual y tú puedes estar el tiempo de estadía permitido donde tú quieras y tú vas a seguir trabajando. Y ahí no va a haber ningún problema, porque tú no estás en riesgo de quitarle la oportunidad a una persona que sí tiene permiso de trabajo. Tú no estás en riesgo de darle un mal uso a tu visado, porque tu visado es turismo, negocios cortos, no trabajo corto, sino negocios cortos. ¿Qué se entiende por negocios cortos? Yo voy a comprar una propiedad, yo voy a abrir una cuenta de banco, yo voy a abrir una compañía, yo voy a una entrevista, voy a dar una charla, negocios cortos, algo que no va a establecer lo que es más de 3 meses. De hecho, tú puedes coger un curso de verano por 3 meses y tú no necesitas un visado de estudiante, si ese curso es 3 meses. Ahora, tú necesitas demostrar en esa próxima renovación que tú pagaste ese curso y que estuviste asistiendo al curso, no solamente inscrito. Y ahí entonces esos puntos son los que faltan. Es justificar, vamos a decir, es aquel tiempo que que no lo puedas justificar. O sea, que tú digas no, porque, por ejemplo, tú hablabas de algo muy interesante y es, por ejemplo, hay madres, o sea, ya mujeres, abuelas, vamos a poner de esta forma, que van y se quedan, los hijos quieren que todo un tiempo con ellas por allá y se duran un mes y vuelven para acá. Realmente eso no le afectaría su visa, porque es una persona que depende, vamos a decir, de los otros, en este caso, ¿verdad? Que si uno tiene un trabajo per se, tal vez está pensionada o tal vez tiene algún, ¿verdad? Y tengo un caso personal. Cuando yo estuve embarazada, que vivía en Estados Unidos, mi mamá fue porque tuvo una condición en el embarazo donde necesitaba asistencia. Mi mamá fue y duró 5 meses. Regresó a la República Dominicana, duró 2 meses y tuvo que regresar. Y duró 4 meses más. Mi hijo hoy día tiene 11 años. Mi mamá no ha tenido ningún problema con su visado. Y durante estos días... Disculpa, te interrumpo, pero cuando fue a la cita o cuando solicitó la renovación de la visa, sí le preguntaron y explicó, ¿no? Exactamente, entonces a eso voy. Sí hubo una renovación en ese tiempo. La mandaron a una entrevista. Cuando fue a una entrevista, dígame qué pasó en ese tiempo específicamente. Mi hija tuvo una situación médica y yo fui a apoyarla. Míralo aquí. Copia de mi récord médico, copia de su pasaje y el contacto donde ella fue. Ah, no hay ningún problema, gracias. Sus 10 años de visa, que es el tiempo completo para la República Dominicana. Y déjame hacerle esta pregunta, licenciada, porque hay un desconocimiento con respecto al tema del tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, me dieron 6 meses para quedarme en Estados Unidos, que anteriormente uno lo sabe, era más fácil verlo porque estaba el I-94, que era el documento que uno llenaba y que ahí te ponían hasta qué fecha tú tienes que estar. Yo creo que ahora no, no hay I-94 y todo eso, vamos a decir, automatizado, sí, ¿verdad? Y se da por sentado, entiendo yo, que son los 6 meses anteriores que le están dando a todo el mundo para entrar. Pero el hecho de que tú tengas posibilidad de estar 6 meses en los Estados Unidos, no realmente eso no significa que te puedas quedar los 6 meses. Y esa es la parte que yo quisiera aclarar, porque mucha gente dice, me dieron 6 meses, me puedo durar 6 meses, y eso es un poco lo que usted explica. Exactamente. 6 meses es tu tiempo de estadía permitido. Sin embargo, no significa que tú vas a durar 6 meses si tú no puedes demostrar que durante esos 6 meses tu estadía
no ha cambiado el motivo. Voy a acompañar a mis hijos. Mis hijos tienen, por ejemplo, mi hermana va de su trabajo a trabajar fuera por 3 meses y yo vengo a quedarme en su casa con su familia y mi trabajo es virtual. Ahora, a las 24 horas de tu entrada a Estados Unidos, el I-94 ahora es en línea. Entonces, busca tu I-94, busca tu permiso de estadía, confirma que son 6 meses. Y entonces quédate el tiempo. Yo no sabía eso, licenciada. ¿Cómo se busca? Porque ahora eso es algo nuevo para mí. ¿Cómo se busca el I-94 cuando uno viaja? ¿Cuál es el proceso? Porque no sabía que se tenía en línea. I-94, asimismo, I de punto, 94.gov, B de Víctor, porque es gobierno en inglés. Y entonces te va a salir la página oficial donde tú vas a tener puedes tener tu último I-94 y puedes tener un récord de los últimos 5 años de viaje. Y ahí te sale la fecha de entrada, la fecha de salida. Hay muchos que no lo encuentran porque, por ejemplo, el pasaporte tiene 2 apellidos, pero cuando pone la información en el sistema, o lo pone separado o solamente pone un solo apellido, y entonces debe estar igual que como está en su visa. Entonces, exacto. Ahí aparece. Desde que termine esta interacción, me voy a entrar a ver qué dice. Ok, licenciada. Tú sabes que ahora que hablamos de eso, porque el tema es un tema muy interesante, porque la gente tiene mucha confusión y uno entendería que no, pero hay confusión con respecto a eso. Anteriormente, con el tema del I-94, muchas personas y con el tema del sellado del pasaporte jugaban con el tiempo. No sé si usted se acuerda, los 90, los 80, 2000, no, que si le ponen el sello, que aquí en migración había alguien que te ponía el sello, que yo cuánto, había muchísimas ilegalidades ahí. Es bueno que la gente entienda que ya eso hace muchos años que no se puede, pero me gustaría, doctora, que usted nos explicara cómo Estados Unidos sabe cuándo tú entraste y cómo Estados Unidos sabe cuándo tú saliste de su país. Hay huellas dactilares ahora, hay cámaras. Cuando tú entras a inspeccionarte, aún siendo una máquina que te inspecciona en muchos aeropuertos ahora que tú no ves un oficial, sino que haces el proceso de admisión por una máquina, pero esa máquina, aparte de que tú tienes que escanear tu pasaporte, te toma una foto. Al tomar la foto, entonces se entrelaza tu información en su sistema. Y así cuando vas a salir, que igual pasas una inspección, o sea, cuando tú estás en la fila para entrar a seguridad, antes de tú a la seguridad, donde tienes que quitarte los zapatos, poner todo en una bandejita. Ahí tú pasas por un oficial donde tú le enseñas tu boarding pass y tu pasaporte. Entonces ahí esa es tu salida y ahí se. Yo pensaba que ese era un proceso burocrático innecesario, pero ahí, ya entiendo el porqué. Ya entiendo el porqué. Entonces, ya. Ahí dice, antes no pasaba eso, no teníamos, acuérdate que los pasaportes de nosotros estaban incluso escritos a mano hasta hace unos 10 años. En el mío del 2000, yo estaba viendo el pasaporte, el mío que se venció en el 2003 estaba escrito a mano. Entonces ahí no había, esos pasaportes eran lo que tú te quedabas allá, los mandabas con el primo aquí cuando entraba, igual sellaban el pasaporte de él y también el tuyo. Y venían con una carta de ruta por allá. Entonces, ya ese truco se acabaron. Se acabaron porque todo es digital al día de hoy. No estoy diciendo que ese sistema se pueda también dar un mal uso, pero es más difícil. Y realmente, lo más importante, yo creo que para las personas que hemos tenido muchos años con visa y no hemos tenido nunca problemas, gracias a Dios, es el buen uso, como usted bien dice, de la visa. O sea, señores, la visa no es un derecho, es un privilegio que le está dando ese país para que usted entre a ese país
es porque entiende que usted va a ser una persona que no va a hacer daño en ese país, sino al contrario, le va a aportar al país. Porque el que va de vacaciones compra, y esa compra gasolina, compra comida, compra ropa, o sea, tiene que rentar un carro, se va para un hotel y agua y todo. todo eso Sí, se sí, 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 cambia sí. impuestos de que Sí, tú sí, vas a sí, sí. pagar. O sea, Así que todo eso es importante, por eso entonces Estados Unidos no es que no quiere que la gente vaya, es que quiere que la gente que vaya respete sus reglas y que tenga no haya mira, ese temor de que se vaya a quedar. las Tú sabes que ahora con razones que no, se toman más en cuenta para cualquier privilegio migratorio son las del buen carácter moral. Y ahí vamos con que cuando te hablan de tu trabajo, entonces háblame la verdad, no me ponga que tú ganas 75,000 pesos, pero es que en la compañía para evadir impuestos me ponen, me reportan a la TCS 25 y entonces los otros me lo dan. No, no, dime ujú, cuántos son. La pregunta es abierta y muy específica. ¿Cuántos son tus ingresos mensuales en la moneda local? Y abajo, ujú, descríbeme tus funciones. Entonces tú me vas a describir ahí que tú recibes, tu sueldo base son 25,000 pesos y bonificación son tanto y llévame hasta los 75 que tú pusiste que recibe mensual. Entonces cuando tú estás claro. en una entrevista, no hay una forma de tú aprender lo que tú pones en el formulario, siempre que tú estés poniendo en el formulario la verdad tú no te la aprendes, la verdad es tuya. Mm. La verdad, usted la sabe. Entonces tú ni te vas a poner nervioso cuando te cuestionen por la verdad, por lo que tú estás poniendo en el formulario, y no te van a Ujú. cuestionar nada que tú no te sepas, porque Así es tu es. vida, es tu... Ah, que me dijeron que yo tenía que estar casada y tener hijos, entonces yo vengo y pongo en el formulario que estoy casada, pero en ningún lado aparece que yo estoy casada, señores, pero Ujú. por favor. El formulario, según como los años que tengo interactuando con ustedes, o sea, el formulario es como el 70% del pleito de la vida. O sea, cuidado sin chismar. O sea, a la gente Es antes, en los 80, 90, iban con traje. Yo no sé si te acuerdas que iban con traje, iban con una con vestimenta un maletín de y un boda, con un maletín y un folder y una cosa. Y eso ya se acabó. Y eso nunca funcionó, no sé si funcionaba en aquel tiempo, pero hoy día lo que usted dice ciertamente es así, o sea, usted lo que tiene que ir con la verdad y bueno, y si te habla la verdad y no se la dieron, es más fácil que se la den en el futuro a que si te habla mentira y no se la den, porque entonces ahí va a tener que desmentir eso que ya usted acaba de decir, o sea que de es más complicado. Mire, le prometo, hay la, muchas preguntas ahí, me disculpa la de, licenciada, hay muchas, discúlpeme, vamos para a nos, ¿me responder escucha? preguntas Sí, cerrar esta idea. sí, La lo que le quiere negación decir es que... es un papelito blanco y ese papelito te dice que tú puedes no apelar, sino aplicar nuevamente. ¿Qué dice eso? Que si hay un error y tú te diste cuenta en esa entrevista que no manejaste la entrevista bien, que no entendiste una pregunta en el formulario y te diste cuenta ahí porque te cuestionaron acerca de eso varias veces de forma diferente, tú sales de esa entrevista y tú puedes volver a solicitar tu visado. Lo que se Así recomienda es es, que te así prepares es. mejor, pero no hay nada que te lo impida, como por ejemplo el visado para Europa, que sí especifica que si hay una negación en uno de los consulados, tú debes esperar por lo menos 90 días para aplicar nuevamente y se recomienda que apliques por el mismo consulado que te negó. Ok, Lice, ¿cómo están las citas? Tenemos, mire, hay varias preguntas. En los últimos 20 minutos de esta interacción lo vamos a tomar para responder preguntas. Así que escríbanla y no se preocupen, que yo la voy buscando y una por Y una vamos a ir viéndola, la así que no se escriben preocupen. Están ahí. en Entonces, en donde está el signo de preguntas, entonces es más fácil para nosotros y tratar de responderla todas. así es. Así es. Si usted de abajo, usted ve que en la conversación de abajo hay un signo de interrogación. En ese signo de interrogación usted le da y ahí puede escribir la pregunta y nosotros es más fácil porque ahí Exacto. la vemos todos. Ok, licenciada, le preguntaba, se me fue el hilo, pero era con el tema, hablando del tema de las visas, ¿verdad? De la visa de turista. ¿Cómo está en el tema de las citas?
porque siempre hay una preocupación con el tema de las citas. No sé si ya han puesto al día luego de la pandemia. Recuerden que esos dos o tres años, 2 años y pico que tuvimos entre pandemia y semipandemia, el consulado estuvo cerrado y había muchas citas que se tuvieron que cancelar y ahí supongo que hay un retraso, además de que leía que hay falta de personal en algunos países, este tipo de cosas, y todo se le ha ido, hay un cuello de botella. Ya se abrió el cuello de botella, ya las visas, ya los tiempos para las solicitudes de visa de turista me refiero, han ido disminuyendo. Sí, estamos trabajando, por ejemplo, con programando citas para abril, mayo del próximo año. La embajada cada Espérese, espérese, frene ahí. Un año. sí, sí, pero los Oh, pero, países que más rápido lo estamos haciendo. Nosotros para wow. renovación tenemos cita para depósito de renovación en 15 días. Ayer me Ya, escribí a una persona que está en Turquía diciéndome que tiene cita para renovación el próximo año. ¿Entiendes? ya. Para Para renovar renovación, que es un es proceso que uno no tiene huellas, ni que ir. foto y depósito Sí, de, del de pasaporte. pasaporte. Entonces, por ejemplo, esta persona, la recomendación es dominicana, que está residiendo en Turquía, ven a República Dominicana, programa tus vacaciones, programa tu cita antes de venir, entonces vienes y programa por lo menos 3 semanas para el recibo para recibir el pasaporte con la estampa del visado. Uh -huh. Una pregunta, licenciada. Ahora que usted habla de eso, de una persona en Turquía, como tenemos muchos dominicanos viviendo en el extranjero, al margen de los Estados Unidos, y que tal vez necesitan visa para entrar a Estados Unidos, ¿pueden solicitar las visas en los países donde viven? Por ejemplo, un residente en España debe solicitar la visa de Estados Unidos en España o tiene que venir a República Dominicana. Si tiene un estatus migratorio regular, lo puede hacer, lo debe hacer desde donde reside. Uh -huh. Ok, ok. Si tú, Es importante eso. Muy bien. tú estás Y estudiando en España y quieres visitar sí, Inglaterra, tú con tu permiso de estudiante, que es lo que te avala la estadía en España, puedes solicitar por España la visa a Inglaterra. ok. O sea que tú, del país donde tú residas, legalmente residas, ¿verdad? Que tengas un estatus legal, tú puedes, ahí es el país, el sitio donde debes solicitar tu visa. Es interesante esto. Ok, yo quisiera que usted me hablara, porque ¿cuántos tipos de visas hay? Que hay muchas, los dominicanos, y yo no me refiero solamente a los dominicanos, muchos en Latinoamérica conocen tal vez la visa de turista, la visa de negocio, que no es la misma visa de la B1, B2, sino es la de negocio per se, cuando son negocios grandes, y la de estudiante, que es cuando un joven se va, o una persona, no tiene que ser joven necesariamente, va a estudiar a los Estados Unidos y solicita esta visa. ¿Qué otro tipo de visas existen, licenciada, así que se puedan solicitar Visas para los Estados Unidos? humanitarias, estas ¿Cuál es la visa humanitaria? estas visas son las que se solicitan cuando hay una enfermedad, cuando hay una persona, un familiar directo que tiene una condición, no necesariamente médica, o sea, no obligatoriamente tiene que ser una condición médica, cualquier condición que amerite la compañía del familiar que esté aquí, debe ser un familiar directo. Se puede solicitar una visa humanitaria. Si tengo un tratamiento médico que en mi país de origen no lo puedo obtener porque no está disponible, entonces yo puedo solicitar este visado humanitario. Visas de refugiado, visas de trabajador, y dentro de las visas de trabajador tenemos trabajadores temporeros, trabajadores de diferentes áreas, y cada área tiene una categoría de visa diferente. Puedes tener una visa de trabajo para locutor, por ejemplo, para periodista, y es diferente a una visa de trabajo para un médico. Entonces,
dentro de las visas de trabajo va a depender la categoría por la profesión, por el oficio que vas a hacer. Hay visados de inversionista, hay visados de traslado de compañía. La visa L, por ejemplo, trabajas en una multinacional, tiene una sede en Estados Unidos y tú estás contratado en República Dominicana y te van a trasladar a la sede de Puerto Rico. Entonces, hay una visa para eso, es la visa L. Y así hay un sinnúmero de visas, vamos a decir que para cada función de motivo de viaje hay una visa. Y es bueno hago esta pregunta porque la gente tiene que entender que si tú tienes una visa de turista, que es la que más común, hay cosas que tú no puedes hacer con esa visa. Hacer negocios con esa visa, negocios grandes. Tú no puedes tampoco ejercer ningún trabajo. O sea, hay cosas, no puedes estudiar con una visa de turista. O sea, que son cosas que son interesantes. Licenciada, vámonos un poquito ya. Esta última pregunta, antes de responder preguntas. El que está, valga la redundancia, el tema en Nueva York. Nueva York está hoy día repleto de personas que han llegado a través de diferentes vías no legales, ¿no? La vuelta por México, la vuelta, todo ese tipo de cosas. Y vemos cómo algunos, y no quisiera ser este comentario motivo de inspiración a otras personas a hacerlo, pero hay algunas personas que han normalizado de momento su situación, o sea, están legales entre comillas, entre lo que se hace el proceso, ¿no? De un proceso que supongo que va a tomar tu tiempo para hacer, pero son muchos los dominicanos que están allá. Habla un poquito así de esa situación de los dominicanos, y no solamente dominicanos, hay muchos latinoamericanos que han utilizado la misma vía. Los dominicanos no somos los mayores, la mayor cantidad, pero hay muchos extranjeros que están allá y que se han reportado que han llegado, están en los Estados Unidos y nada, me gustaría saber cuál es la realidad de esta situación, explicarla entre comillas, sí me gusta, entre comillas, sí me gusta, entre comillas, pero explíqueme entonces. Pero por un grillete, están en Nueva York, sí, suelto con una fianza, están en una jaula de oro, están ellos ahí. Están suelto con un teléfono celular que le da migración, que le da la corte, para entonces tenerlo monitoreado. Y estas personas, en su mayoría, no van a poder regularizar su estatus en el aspecto migratorio dentro de Estados Unidos, porque van a ir a la corte, van entonces el juez a pedirle que demuestre cuál es la situación de precariedad que tiene esa persona en su país, que tiene un miedo creíble. Nosotros como país, aunque tenemos muchísimas situaciones que atemorizan, no estamos en una crisis como está Haití, como quizás Venezuela, como El Salvador. Entonces, no hay un asilo para nosotros disponible en la mayoría de los casos. Tengo conocimiento de personas que han han tratado su expediente, han argumentado que por su orientación sexual se sienten perseguidos. Y adivina qué. Mire, ese no es un miedo creíble. Así es. Hay muchísimo más, y le han dicho, pero es que ya hay muchísimo más de lo suyo. Y también, vamos para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una fecha de corte lejos y tú entiendes que hasta que tú no, que tú estás legal, hasta que tú vayas a la corte, tú no tienes estatus. El estatus tú lo tienes cuando la corte te otorgue ese estatus. ¿Y qué ha pasado? Que saliendo de la corte, entonces la corte lo pasa a migración y migración lo detiene y lo deporta. Porque usted no tiene estatus migratorio. Usted no legal. Entonces, usted se va. O sea que eso es interesante y qué bueno que mencionáramos eso para crear conciencia sobre
primero, los riesgos de la famosa vuelta, señores, es pasar por una selva con muchos delincuentes, que son muchos coyotes, que es una mafia, señores, es una mafia, que si usted no paga, ahí te deja por ahí botado. Y hasta tú pagando te pueden dejar por ahí botado. Y digo botado, ¿verdad? O sea, hay situaciones, hay que tener mucho Tú vas cuidado con pagando eso. peaje. O sea, no es solamente la Sí. cantidad que tú le pagas a la persona que organiza la gira. Es que en Ujú. cada parada también tú te quieres ir adelante en este primer grupo. Entonces, tú Ujú. tienes que pagar. Sí. Pero también tú tienes, Entonces, esa gira no incluye, no es todo incluido. No incluye comida, no incluye sobrevivencia. Entonces, sí. qué difícil. Y para colmo, al final, porque algo que usted dice que yo creo que es muy interesante, es que no es que vas a legalizar tu estatus en Estados Unidos. No vas a estar, no vas a poder. Puede durar un año, hasta 2 años, pero no vas a durar la vida entera. Y entonces el problema de estar en Estados Unidos es sin papeles, sin estatus, es que no puedes trabajar. O el trabajo que te van a dar es un trabajo explotándote porque tú eres un inmigrante y no tienes papeles. Entonces tú vas a tener que coger lo que te den. O sea que es una situación muy difícil eso. Pero Llegué bien, allá y me casé. Usted se casó con un ciudadano americano nacido en Estados Unidos y usted no puede regularizar su estatus porque usted entró de forma sin inspección, usted entró de forma irregular uh-huh. y entonces lo van a mandar para República Dominicana o para su país de origen a hacer Uh-huh. ese proceso. Entonces no hay una forma legal Sí. al día de hoy de usted regularizarse. Y eso no sé si eso se mantiene, pero en un momento hubo una ley que se aprobó en el cual aquellas personas que entraran a los Estados Unidos de manera ilegal no iban a poder de ninguna forma legalizar su estatus. Eso creo que fue hace unos años atrás, no me acuerdo. ¿Eso se mantiene? Que una persona que haya entrado ilegal a Es Estados Unidos. que tú no puedes regularizar dentro de Estados Unidos. Ahora hay categorías Ok. inmediatas donde tú pides un perdón y entonces dentro de Estados Unidos se aprueba la petición de ese perdón. Cuando sales de Estados Unidos, que vas a una entrevista consular, entonces ahí es cuando se aprueba o no ese perdón, igual que tu visa de residencia, tu solicitud de residencia. Ok, así es que como sea tiene que venir al país y hacer el proceso aquí y sabrá Dios qué tiempo te va a tomar hacerlo, ¿no? Porque hay un listado. Uh-huh. Ok, vamos entonces en estos últimos minutos, 20 minutos que nos quedan, a responder preguntas. Tengo algunas aquí, pero para ser justo voy a ir de las primeras que no usaron el signo de interrogación, pero están por aquí. Por ejemplo, me pregunta Daniel Malagón, dice, saludos, ¿por qué la petición F3 no pasan del 2008? Porque hay muchas peticiones, hay muchas peticiones y entonces poco número de visas disponibles. La F3 son los hijos casados de ciudadanos. Esta categoría incluye el hijo, el esposo y los hijos. Entonces, para cada Okay. categoría hay hay un número de visas asignado por año. Muchas solicitudes se cumplen, se agotan esos números de visa y aunque ya esté tu petición aprobada, ya pasas al Departamento de Estado, que es donde haces el proceso consular o lo que se le conoce como los 6 pasos. Al no haber un número de visa disponible para tu caso, entonces no te habilitan y ahí hay más tiempo. El año fiscal en migración es octubre, cierra en octubre. Noviembre de cada año empiezan nuevos números de visa y regularmente el número de visas se adapta a la cantidad de solicitudes que haya habido en el último año. Ok. Dice Lam Raquel, dice, quiero saber qué tiempo tarda en aprobación esposa de ciudadano. El caso cayó en Nebraska, sometido el 22 de diciembre y nada. La esposa de ciudadano es una categoría inmediata, entonces el tiempo de aprobación es muy subjetivo. Puedes revisar tiempos aproximados en la página de uscis.gov, de gobierno en inglés,
y hay un link ahí que dice tiempo de procesamiento. Y ahí te va preguntando qué categoría, qué centro y te va dando un aproximado de meses en lo que cada centro va trabajando. No hablo de tiempos porque migración no habla de tiempos específicos. Migración trabaja con tiempos aproximados. Entonces, si ellos que son los que aprueban, los que trabajan con eso, no dan tiempo específico, sería muy irresponsable. Perfecto. Vamos ahora a otra pregunta. ¿Me Sí, escucha, señor. licenciada? Seguimos. Dice aquí mi amiga Lucy Espinal, dice, por favor, quisiera saber por cuál año están trabajando las peticiones de Las hermanos. peticiones de hermanos son las F4 en el 2007, abril 2007. Espérese un momentico. Espérese. Eso quiere decir que los que pidieron a sus hermanos en el 2007, en el 2023 que lo están viendo. Señor, más o menos por ahí. O sea, estamos hablando de 14, Los que 16 años. tienen aprobación en el 2007, no necesariamente que lo pidieran. Ok, o sea, la aprobación, o sea, que pudo haber sido el En el proceso iniciado antes, totalmente. 2007, entonces lo están trabajando ahora en el 2023. Esa es la categoría que más Bueno, tiempo de espera tiene. y eso es de un hermano ciudadano Ciudadano pidiendo a un hermano. a un hermano que. Americano pidiendo a un hermano. Y residentes no pueden pedir Residente hermanos. solamente pide esposo e hijos solteros, mayores o menores de edad, pero deben ser solteros. Y los padres también. No, residente no puede pedir padres. No. Ah, no puede pedir padres. Exacto. Es para abajo, no para arriba. Seguimos entonces. Otra preguntita que le hacen por aquí. Tengo visa y estoy con los 6 pasos aprobados desde noviembre del 2022. Trabajo de forma independiente. Tengo camiones de carga y he durado 3 meses en Estados Unidos porque mi esposa e hija viven allá. ¿Eso me puede afectar en el proceso y o renovación de la Para visa? nada, tú tienes cómo justificar que tu intención es visitar a tu familia, no es trabajar. Y que al tener, o sea, tú no eres que maneja los camiones que tú tienes aquí, porque entiendo como que tiene varios, ¿verdad? Entonces, aunque tú no estés aquí, tú sigues percibiendo ingresos. Y lo que Ok. vas es a visitar a tu familia y ya tienes una petición pendiente. O sea que aunque tu intención es de irte a vivir a Estados Unidos, estás respetando el tiempo del proceso y el tiempo de tu visado. No te debe afectar en nada. Excelente. Dice Aliam07, dice aquí. Mi madre ciudadana me pidió en el 2020. Soy soltera con 2 niñas. La más grande al momento de la a ver, ahí se terminó. Supongo que dice que la más grande al momento de la petición era menor. Yo estoy deduciendo porque ella no concluyó la A lo pregunta. mejor la más grande ya pasó a, la más grande ya es mayor de edad. No hay problema con Sí. eso. Si al momento de la aprobación del caso era menor de edad, se frisa la edad a ese día. ¿Y si se casó en ese interín? Salió de la petición. Salió de la petición. El Puede matrimonio hace tener que. hijos, pero debe estar soltero. Ok, Pero mira qué nunca interesante. haberse casado durante el proceso. No es de que me casé y me divorcié para seguir. No, si te casaste en ese mismo momento te sales del caso. Y debe tener mucho cuidado con esto porque aunque migración te otorgue un visado de residencia, en cualquier momento puede ser revocado por fraude. Y entonces eso te convierte en inadmisible de por vida a los Estados Unidos. Licenciada, hay un proceso de prueba cuando se emite una residencia, ¿verdad? Y una persona viaja a los Estados Unidos. Hay un proceso de prueba porque no sé si antes había algo como me dieron la definitiva,
Había una residencia que no era una definitiva, que era una de prueba y luego eso existe todavía, Provisional. Eso una es provisional. cuando vas con quien te pide es tu esposo y al momento que te aprueban la residencia, o sea, al momento que tú vas a entrevista, tienes menos de 2 años de casado. Entonces, te dan una residencia provisional, que es 2 años de el estatus de residente provisional por 2 años. A los 2 años, faltando 3 meses para los 2 años, entonces puedes iniciar lo que es un cambio de condición, que es de residente provisional a residente permanente legal. Ok. Y licenciada, usted sabe que ahora también con el tema de los matrimonios, pensando en temas de matrimonio, he visto muchos casos de personas del mismo sexo que se están casando o, y para solicitar visa, bueno, se casan por amor, pero uno es norteamericano y otro es dominicano. En los casos de personas del mismo sexo, las reglas son las mismas para el tema de pedirlo, o sea, y hay investigaciones, obviamente, como en todos los matrimonios, pero ¿son más rigurosas las investigaciones en estos casos? ¿O es lo mismo o se da lo mismo? No hay discriminación porque sea Es del lo mismo sexo. mismo, lo único que se Ujú. verifica que el matrimonio sea en un país donde el matrimonio igualitario sea legal. República Dominicana no tiene matrimonio igualitario. Ah, ¿Dónde me interesante. casé? Me debo casar en un país donde el matrimonio igualitario sea reconocido legalmente. De- Ok, muy bien. Dice aquí, puedes dígame. citar visa de estudiante, visa de dependencia, o sea, mi esposo tiene visa de estudiante, yo me caso y a mí me otorgan una visa debajo de la visa de él vamos a decir que un permiso de estadía, es Ujú. F1, F4. Entonces, con matrimonios del mismo sexo, igual te abarca ese visado. Y la visa de novios ya Sí, no sí, claro. existe. Oh, sí, sí existe. No Sí. Es una visa, no es una una residencia, visa, ¿no? no es la más recomendable precisamente por eso, porque es un visado que tú debes agotar un proceso, pagar un impuesto, ir a una entrevista y ese visado está sujeto a que en los primeros 90 días de tu entrada a Estados Unidos debes contraer matrimonio. No necesariamente hacer la residencia, Mm. pero sí debes casarte. Si no te casas porque llegaste y te encontraste con que la realidad está muy lejos a lo que te habían dicho, entonces no puedes hacer residencia con otra persona. Oye, otra pregunta que me hace por aquí Lucy. Gracias a la doctora, muy amable. Ella y sencilla. ¿Cómo solicito visa a Europa? La visa de Europa va a depender del país donde vas a tener mayor estancia. Por ese consulado es que debes solicitar la visa. Acuérdate que la visa para Europa te da un permiso de entrada a todos los países de la Comunidad Europea. Entonces, al país donde tú vas a durar más tiempo, en ese consulado es que tú debes solicitar la visa. Básicamente, debes tener evidencias de tu solvencia económica, seguro de salud de viaje, debes demostrar a dónde vas con una reserva de hotel o una carta de invitación, debes hacer una reserva de vuelo para la solicitud del visado y depositarla. Esto básicamente para comparar que tienes los fondos suficientes para costear esa reserva de vuelo y esa estadía. Se calcula entre 100 y 125 euros por día por que tú debes tener en una cuenta de banco. De forma Muy bien, con los dice, requisitos, cada caso es particular. sabe, licenciada, que
La Embajada de España, el Consulado de España, tiene un proceso muy interesante que obviamente tiene sus precios, pero te hacen, no es el consulado realmente, es la empresa que maneja la recolección de los datos, que no tiene que ver con, ellos trabajan para el consulado, pero Es no son el consulado español, y van hasta tu un casa y te lo centro de llevan. acopio donde Ujú, tú vas, depositas los ujú, documentos, tienen un servicio ujú. premium eh, Sí, ahí mismo, pero en una sala VIP, y tienen un servicio a domicilio que es que van y te toman las huellas, las fotos y reciben los documentos en tu sitio. sí, Tiene un costo eh, adicional, pero sí, es más rápido conseguir una cita para ese proceso que para una sí, cita en el centro de acopio que está en una de las sí. plazas en la 27 de febrero. En la plaza, en el Tecnoplaza. centro. Yo lo conocí esto porque iba a viajar con mi esposa o viajamos y cuando fuimos a buscar la cita solamente había una antes de la fecha del viaje. Entonces yo dije, bueno, a mi esposa, que ella la pidió, y entonces vi que había la posibilidad de hacer el plan este de Sí. de ellos ir a tu casa y realmente me dieron respuesta y fue más rápido el proceso, o sea, vinieron como a los 2 o 3 días aquí en mi casa y la visa también me la entregaron súper rápido, el pasaporte me lo entregaron súper rápido, o sea, como a los cuatro o Ajá, en cinco una días ya semana estaba. regularmente te dan respuesta de que ya Así está listo. es. Así Igual pueden que entregártelo en tu domicilio o tú puedes ir a retirarlo. sí, no, yo me lo trajeron aquí a la casa, a una de estas compañías de envío. Así que es una posibilidad, como dijo la licenciada, tiene un costo, pero se puede hacer. Ok, tenemos aquí la mayoría de edad de la menor es de 18 o 21 para poder frisar la edad. Esta fue la joven la señora que habló ahorita de que su niña más grande, que su madre es ciudadana, me pidió en el 2020, soy soltera con 2 niñas, y la más grande al momento de la 21. petición. eh, Ujú. 21 es la mayoría de la edad. Dice aquí Rafael Arias, los 6 pasos aprobados ahora en julio, ¿cuánto están tardando para dar cita a esposo ciudadano? Para dar cita a esposo ciudadano. Los esposos ciudadanos tienen categoría inmediata y regularmente después que ya tienes los 6 pasos aprobados, estás documentalmente listo, es cuando el Departamento de Estado pasa tu caso al consulado. Es el consulado que te asigna cita. 4 o 6 semanas aproximadamente recibes la notificación de la cita. Ok, licenciada, tú sabes que tengo una amiga que la pidió su mamá, perdón, su hija se hizo ciudadana y la pidió y le salió esa residencia en menos de 8 meses, una cosa rapidísima. Si No sabía que eso era tan rápido en el caso de las madres, de los hijos pidiendo, hijos ciudadanos Si pidiendo a sus está dentro padres. de Estados Unidos, es súper rápido. No, y estaba aquí en el país y la pidieron bueno, la hija estaba en Estados Unidos y la Y pidió pero desde ese allá. proceso se puede hacer como ajuste de estatus, que es el proceso esperar todo dentro de Estados Unidos. En unos 6 o 8 meses está listo. Y consular, un proceso consular, también es el tiempo varía y puede ser de 8 a 12 meses, no más, en la mayoría de los. Sí, fue un proceso muy rápido, ¿verdad que me sorprendí? Dice aquí esta, F4, 2 años en NBC y mi hijo tiene 21 años, le sale el viaje. ¿Qué es de Centro NBC? Nacional de Visas. Ese es el Departamento de Ah, ok. Estado que hace Ujú. todo lo que es el proceso consular. Va, lo primero que debemos aclarar es si al momento de iniciar ese proceso consular el menor tiene menos de 21 años y usted hace el proceso consular con él, o sea, él sale en esa plataforma, independientemente de que al momento que le asignen la cita, él no esté, usted puede solicitar mediante un proceso que se reconozca la edad de él al momento de la aprobación. O sea, si en el momento no lo No, pidieron, no lo incluyeron, al, al, al tener la mayoría de edad, el sistema lo excluye. Antes de ah, ok, tú ir a ok. tu cita, cuando te llega la notificación,
él no está listado. Entonces, antes de ir a la cita, es lo recomendable que hagas el proceso de solicitud para que reconozcan que él va en la petición y entonces no retrases tu caso. Excelente. Usted sabe que ahora en este tiempo de verano hay muchas personas, bueno, no sé si habrá con este tema de las visas y las citas, no sé qué tan fácil sea, pero conozco de personas que se llevan, por ejemplo, a la niñera o se llevan a personas, ¿verdad?, de servicio con ellos. Este proceso de visa, cómo se hace, licenciada? ¿Cuál es el proceso que se hace para que una persona pueda llevarse a alguien de compañía como esta que Una mencioné? doméstica, por ejemplo, una niñera, Sí. el jefe, el cabeza de hogar, entonces le hace un contrato, se hace una solicitud regular de visa de turista y la solvencia económica va a ser de la persona que es el responsable, del patrón. Entonces va a entrevista el patrón y el empleado. Le hacen entrevista al empleado. El patrón es el patrocinador y se debe llevar al consulado un contrato de trabajo con un modelo establecido por el consulado, donde lo más importante de ese contrato es el sueldo que se especifique, que debe ser igual o mayor al monto por hora de ese estado para ese trabajo. La Florida Ok. doméstica 13.50. Entonces, usted no debe bajar ese monto. Ese es a partir de ahí, usted puede pagarle. Y entonces, ese contrato tiene ciertas estipulaciones, por ejemplo, el horario de trabajo, los días de descanso, la responsabilidad de ambas partes. Deben firmarlo los dos. No es un contrato que se hace con las reglas del contrato de trabajo de la República Dominicana, sino es un contrato que se hace de acuerdo a lo establecido por el consulado americano para esos fines. Es en el caso de que una persona, un residente, un ciudadano se quiera llevar a alguien a trabajar hacia allá. No. O la persona que quiere viajar, porque por ejemplo yo lo hice una vez, que viajé con los niños a Disney, mi esposa no podía ir y bueno, me llevé a la niñera y fui, solicité Ajá. visa por ella. Es lo mismo esto, Sí. sí. Es lo mismo. Entonces, Sí. esa va a tener Excelente. una anotación que va a decir que solamente puede viajar con usted. Y esa Y, y la responsabilidad de esa visa, de esa de persona, es esa de quién? persona, del solicitante, no, Por ejemplo, porque uno de mis temores que yo decía, mire, yo la voy a agarrar por la pata, usted no se me va de aquí, el usted no se contrato me va de aquel lado. establece que tú no puedes retenerle los documentos. No, no, yo le retuve el Pero documento, pero tenía miedo porque no tenía un se temor. queda. Es responsabilidad de esa persona. Tú no tienes responsabilidad sobre eso. Tu responsabilidad es cumplir Ah, con lo ok, estipulado en el contrato. ok, está bien. Para la próxima ya Él no la agarro. tampoco puede viajar si no es contigo o con tus hijos, en caso de que se Sí, quiera. lo, lo decía la visa. Y esa visa tiene una duración de 1 año. O sea, no se renova, sino que cada vez vas a solicitar una visa nueva. Vas a ir a entrevistas y a hacer el Esta, proceso normal cada vez. esta última pregunta, señores, dice aquí. Ah, no, ella no preguntó. Ella dijo, ok, entiendo, gracias. Ella dijo, Un gracias placer. por contestar por ahí. Muchísimas gracias. Mire, licenciada, entonces, para las personas que están así un resumen de lo que hemos visto en el día de hoy, las personas que quieran visa de turista, la próxima, la más cercana es en abril del año Cada que dos viene. semanas el consulado está aperturando nuevos cupos para reprogramación y programación de citas nuevas. Esté atento. Por favor, no se deje vender el sueño de que nadie le puede prometer que le va a conseguir una cita para una fecha específica, porque eso se trabaja por un sistema que usted tiene acceso a la plataforma y ahí le sale la disponibilidad. No soy yo que elijo, es la plataforma que me da en cada perfil, me puede dar una disponibilidad diferente. Entonces se venda el Ok, sueño de que le voy a conseguir una cita para fin de año, para 2 semanas, puede pasar, pero no se puede prometer.
Asesórese, busque asesoría para hacer su proceso. Después que usted tiene una negación, es más difícil una aprobación. Y quizás esa negación sea algo tan sencillo que usted no entienda una pregunta del formulario, por lo que le va a contestar mal. Si usted ya tiene un visado, dele el uso correcto. Si usted es turista, vaya a conocer diferentes estados, no se me quede en Nueva York por 3 meses, no lo haga, que no le van a renovar su visa. Sí, Entonces, sí. Y señores, mire, eso que dice la licenciada, eso es tan real. Yo voy a hacer una historia así muy personal, muy cercana. Mi hermano fue a Estados Unidos, duró un mes porque él estaba haciéndose unos estudios médicos y tuvo que durar ese tiempo en ese proceso. Cuando se le venció la visa, o sea, después él vino al país, obviamente está aquí. Cuando se le venció la visa, que se nos vencía a todos igual porque tenemos visa desde pequeño, entonces siempre se vence en el mismo día. paseo para el consulado. Sí, paseo para el consulado. Y me acuerdo, bueno, yo solicité renovación, todo el mundo. A mí no tuve que ir a hacer la cita, pero a él le escribieron que tenía que pasar por allá. Y él fue, y allá lo que le preguntaron era esto mismo: explíqueme qué pasó, por qué usted duró un mes. Él llevó sus temas médicos, y dijo, mira, yo estaba en esto, no tendría sentido yo venir para acá porque tenía que hacer unos estudios, venir para República Dominicana para después volverme ahí. Me quedé allá y no hay problema. Y le dieron su visa. Pero lo que quiere decir es que los norteamericanos están atentos a los tiempos. No Tengo crean un que no. cliente que su hijo duró más de 4 meses en Estados Unidos y cuando regresó, y el hijo estuvo trabajando, cuando regresó, a los 3 días recibieron un correo electrónico diciéndole que su visa había sido cancelada. Wow. Y en Wow. O estos sea casos, que, ese fue uno de los que tuvieron suerte de saberlo antes de irse de viaje nuevamente. Porque hay muchos casos donde estás en la sala de espera del avión para abordar y ahí entonces te llaman por una bocina, preséntese al counter y cuando vas al counter te dicen usted no puede abordar, debe pasar por el consulado, su visa ha sido cancelada. y muchas veces allá también se lo dicen, Te licenciada, cuando llegan devuelven de allá, cuando te devuelven de allá, se da caso, señor. La gente cree que no, pero hay gente que lo han devuelto del aeropuerto por esa situación. O sea que a muchas Acuérdate que personas. esa parte, esa no la decimos, esa no la quedamos. No, yo vine de una vez, presentó a... Sí, sí, yo vi una vez, pero hay mucha gente que lo han devuelto de allá de Estados Unidos. Una ñapa, licenciada, con el tema de la residencia, porque son de las cosas que los dominicanos tenemos que ir aprendiendo, dejar de hacer. El tema del dominicano que pidió la residencia, tiene residencia, pero no piensa vivir en Estados Unidos, porque, ¿verdad? Y prefiere vivir aquí y va a estar el jueguito de irse a Puerto Rico en el ferry, de irse a Miami un brinquito, durar un mes aquí, durar 4 o 3 meses. Espérate, no puedo durar más de 3 meses aquí, y ese jueguito. ¿Cuál es el riesgo de esto? Así, rápidamente, licenciada, ¿es correcto esto? Que sé que no, pero tengo que hacer la pregunta como sea. ¿Es correcto esto? ¿Y cuáles son los riesgos que tiene esta persona en lo que se refiere a su Si usted documento? pide una residencia y por algún motivo en este momento usted no va a residir, a vivir en territorio americano, hay un permiso que usted puede solicitar para como residente durar hasta 2 años fuera de Estados Unidos y no poner en riesgo su estatus de residente. Al usted venir, salir de Estados Unidos como residente y permanecer por más de 6 meses consecutivos, Estados Unidos va a entender que usted tiene intención del abandono del estatus de residente, por lo que entonces le van a recomendar amablemente que renuncie a su estatus de residente. Y el proceso de renunciar, o sea, de que ya tú no seas residente, entregué mi residencia, no te dan una visa automática. Tú tienes que hacer el proceso de renovación, de solicitud de esa visa. O sea, no hay el cambio, famoso cambio de que yo voy al consulado y entrego mi residencia y me Eso dan una ya no visa. Eso no existe. existe. Ya vas a hacer una solicitud de visa de turismo. El proceso como cual Sí, mortal. ya. O sea, que no hay eso. Entiende que en este momento usted no va a vivir en Estados Unidos si tiene una residencia
haga un permiso de reentrada que le va a dar ese chance de usted decidir si realmente quiero abandonar el estatus de residente o quiero seguir con el estatus de residente, pero no vivir en este momento en Estados Unidos. ¿Cuál es el contra de eso? Que como residente a los 5 años tú puedes solicitar la ciudadanía. Entonces, esos 2 años que tú vas a estar fuera con ese permiso no te cuentan dentro de esos 5 años. Tú vas a tener que durar 7 para hacerte ciudadano, pero no vas, el pro es que no vas a perder la residencia, a perder el estatus de residente, que cada vez se está poniendo más difícil obtener la residencia en cuanto a dinero y evidencias. Además, señores, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con este tema migratorio ilegal, Estados Unidos se va a poner, yo no sé cuándo, pero prontamente se van a apretar más las situaciones. Yo lo entiendo así, porque de alguna forma u otra se ha abierto un poquito el tema y hay mansos y cimarrones ahí en Estados Unidos. Nueva York, señor, el que va a Nueva York ahora, Nueva York es totalmente diferente. Si usted tiene 5 o 6 años que no es de Nueva York y va ahora, se va a encontrar un Nueva York que no es tan agradable, ¿eh? Yo fui y de verdad que no me gustó lo que vi. Y es muchas personas, señores, que hay muchos inmigrantes que fueron, no dominicanos solamente, señor, porque uno habla de todos los países que están en Nueva York y es buscando la forma de cómo vivir en este estado, que es el estado, si no el más caro, debe ser uno de los más caros de la Unión. Y nada, de verdad que es muy difícil, es muy difícil. Así que si usted está pensando irse para Nueva York porque cree que va a tener mejor vida que aquí, piénselo 2 veces, porque allá hay mucha gente que le andan huyendo a Nueva York por la situación que está viviendo. Hay muchos estados, por ejemplo, el estado de la Florida, a partir del 1 de julio, entró en vigor una ley anti-inmigrante, donde se le cierran muchas puertas al indocumentado en el aspecto migratorio. Entonces, así va a ser. En muchos estados van a tener, cada vez se le va a ir cerrando más las puertas a los inmigrantes que no están regulados en el aspecto migratorio, porque le están quitando oportunidades a los residentes de ese estado. Y donde llegamos nosotros, acuérdate que por manada que vamos. Sí, así es. Lice, muchísimas gracias. Dice Jocelyn de la Cruz Montada, yo soy dominicana con nacionalidad española hace 2 años. Hace 2 años fui a Nueva York y duré 2 meses. Si voy otra vez, ¿tengo problemas? Ella es dominicana con nacionalidad española, no, o sea, que es española. No tienes problema. Lo que no puedes es pasar de 90 días en cada entrada. Así es que con el tema español. Debes hacer el permiso de entrada, por menos 48 horas antes de entrar a Estados Unidos. Sí, porque es bueno que se sepa que los españoles y muchos de los países de la Unión Europea no necesitan visa para Estados Unidos. Más bien es un permiso de entrada que, como dijo la licenciada, que se hace 48 horas antes de viajar hacia allá. Muchísimas gracias. Europea para poder solicitar el ESTA. No es que tengo nacionalidad porque tengo muchos años de residencia, sino es que tienes el pasaporte. Sí. Claro. Muchísimas gracias, licenciada Martina Romero. Le pedimos disculpas a todos, muchas preguntas, pero no la podemos hacer toda. El tiempo se nos fue, ya nos pasamos por unos minutos. Así que una última pregunta, pero que es muy importante, es que muchas personas me han preguntado que cómo pueden contactarse con usted, licenciada. Si usted tiene consultorio en Santiago, me dice Lucy, cómo puede hacer una cita. Por favor, oriéntenos en esos 30 segundos que nos quedan. Nuestro número de contacto es el 829-343-9300. Tenemos consultas virtuales, entonces desde donde estés podemos atenderte. Excelente. Licenciada Martina Romero estuvo con nosotros, nuestra gran amiga especialista en proceso migratorio. Muy buenas noches. Gracias, Licen. Gracias a todos ustedes por la atención. Bye bye.